Saludos amigos televidentes, bienvenido a otra edición de este su programa Escritorio que produce y dirige el licenciado Adonis Díaz Santiago, quien estará ausente por varias semanas, y en su lugar un servidor, Eli Heiliger, para llevarles las noticias y los comentarios de actualidad del acontecer nacional e internacional. Este programa también se retransmite hoy a las 9 de la noche por el Telecable Dominicano y el canal y Telecable de Claro a través del canal 74 y por Facebook. Indiscutiblemente que la noticia de hoy es la desactivación o el inicio, el comienzo de la desactivación de esa crisis política postelectoral, como se le quiera llamar, que se inició ayer antes del mediodía con el anuncio del presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, en el sentido de que se dejaba sin efecto, se suspendía el proceso electoral para la elección de los nuevos, de los alcaldes, regidores, directores de distrito y vocales. ¿Por qué ocurrió esto? Sencillamente por una razón, porque algún sector interesado en que el proceso electoral no se diera, se infiltró dentro de la Junta Central Electoral o estaban ahí adentro. Todavía la Junta tiene que dar explicaciones a los dominicanos de qué fue lo que ocurrió, que del sistema de voto automatizado fueron excluidos los partidos de la oposición. Cuando un miembro de un partido de la oposición, vamos a suponer de la Fuerza del Pueblo o del PRM, iba a votar, se encontraba con que las boletas de sus partidos no aparecían. Pero como dijo un Benjamin Franklin, que en política nada sucede de manera accidental, y si ocurrió es porque alguien lo planificó. Alguien planificó eso, de alterar el sistema de voto automatizado para crear esta gran crisis, o para crear una crisis en la cual había un plan 2. La Junta Central Electoral, luego de resistir presiones de los delegados políticos del PLD, y se habla también que del mismo gobierno, dejó sin efecto la convocatoria a elecciones. La suspendió tanto en los municipios donde se iba a ejercer el derecho al voto con el sistema automatizado, y en los municipios donde se estaba votando con boletas. Pero, ¿qué ocurre? Que ya hoy, después del mediodía, 24 horas después de haber desconvocado las elecciones, dejado sin efecto la convocatoria de elecciones, el presidente de la Junta Central Electoral anunció para el 15 de marzo, óigase bien, para el 15 de marzo, la convocatoria a nuevas elecciones congresionales y municipales. Eso implica que tenemos que volver de nuevo a que va a haber un periodo de campaña, a que no sé si habrá inscripción de candidaturas, si se van a registrar los mismos, si se podrán hacer cambios de candidatos. Todo eso está por definirse. Pero lo cierto es que el próximo 15 de marzo están nuevamente convocados los dominicanos a elegir las nuevas autoridades municipales. Con este anuncio comienza a bajar un poco la marea. Comienza a disminuir la presión social que se había acumulado desde ayer
con la suspensión de las elecciones. Ya todos conocemos los incidentes y la protesta de muchas personas en distintos lugares del país por la suspensión de las elecciones. ¿Qué va a ocurrir ahora? O mejor dicho, ¿por qué yo digo que se deja de incubar se desincuba, se aísla el ahondamiento de la crisis? En el sentido de que ya había gente frotándose la mano, de que querían unificar las elecciones el 16 de mayo mediante la modificación de la Constitución de la República, ya que la Constitución establece que las elecciones municipales deben celebrarse separadas de las elecciones presidenciales y congresuales. ¿Qué ocurre? Ya algunos amasaban la idea de convocar a la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución para hacer que se establezca una modificación, que se unifiquen las elecciones, y por ahí veían la posibilidad, la indija, de por donde pudiera colarse la habilitación del presidente de la República para que pueda volver a ser candidato y candidato a la presidencia, y optar por la nominación presidencial del PLD. ¿Cómo? Haciendo que Gonzalo Castillo, mejor conocido como el Penco, renuncie a su posición. Todo eso se aisló con el anuncio de la Junta Central Electoral de convocar las elecciones para el 15 de marzo, que ya era un anhelo. Ya el Partido Revolucionario Moderno y el Partido del Pueblo Dominicano, como otras agrupaciones políticas de la oposición, habían dicho que se oponían rotundamente a que sea modificada la Constitución de la República para unificar los comicios. Es decir, ahí los sectores que querían la modificación de la Constitución fracasaron. Tal vez, dicen algunos analistas, que el aborto de las elecciones formaba parte de ese plan, pero esa parte les fracasó. Entonces, esta noche, a las 9 de la noche, el presidente Danilo Medina va a pronunciar un discurso explicando, un discurso dirigido a la nación, explicándole me imagino que dará a conocer su opinión sobre estos hechos y las acusaciones que formulan algunos sectores de que el único que podría estar interesado en hacer toda la trapisonda que se hizo en la Junta Central Electoral era el partido oficial. Esta mañana, en una intervención en uno de los programas de la mañana, el ministro administrativo de la presidencia, don José Ramón Peralta, dijo que el presidente hablaría esta noche al país como un estadista, al margen de que es un presidente de la República, como un estadista en el sentido de que es necesario llevar la calma a la nación para mantener, conforme su palabra, el clima de inversiones y de estabilidad democrática que vive la nación dominicana. Miren, todavía lo que ocurrió ayer va a seguir dando agua a beber. De esto se va a hablar mucho. Porque hay quienes piensan que detrás de esa jugada se quería presionar a la Junta Central Electoral, óigase bien, presionar a la Junta Central Electoral que aceptara las elecciones de esa forma como se estaban llevando a cabo, ya con la ausencia de las boletas en los programas informáticos de las mesas electorales de los partidos de oposición. ¿Por qué? Que se alegara así para después decir que eso formaba parte de un pataleo de la oposición. Con esas palabras de pataleo de la oposición, aquí se han cobijado muchos fraudes históricamente dentro de las elecciones dominicanas. Que
cuando la oposición ha denunciado la comisión de fraudes e irregularidades dentro de los procesos electorales, de una vez salen distintos sectores, empresarios, voces eclesiales, partidos en el gobierno, de que eso forma parte del pataleo. Ahora, en esta ocasión no pudo ocurrir eso porque la oposición se mantuvo bien unificada y se le fue adelante a estos sectores. O estos sectores estaban divididos, estaban en contra de esa patraña, de esa marrullería que se hizo con el sistema de voto automatizado en la Junta Central Electoral. ¿Cómo se hizo esto? Hay varias teorías sobre esto. Se dicen que cuando los equipos de la Junta eran cargados, eran clonados con los programas informáticos para ser llevados a las mesas electorales, ahí vino la mano pecaminosa y hizo lo que hizo, intervino los equipos de esa forma tal para cometer su fraude, para provocar lo que ocurrió ayer domingo. Ahora, ¿quiénes hacen esa clonación? Indiscutiblemente que personal de la extrema seguridad de la Junta Central Electoral. De la extrema seguridad de la Junta Central Electoral. En el centro de cómputo de la Junta es un área sumamente restringida, vigilada por todos los organismos de seguridad habido y por haber. O sea, vigilada por todos los organismos de seguridad habido y por haber, donde hay cámaras, en donde los sistemas informáticos de quien le pone la mano a esos programas, a esas computadoras, deja huella de quién fue. Entonces, para la Junta Central Electoral es fácil determinar quién hizo lo que ocurrió ayer. Que como dije al principio de este programa, recordando a Roosevelt, el expresidente norteamericano que ya murió hace varias décadas, de que en política nada ocurre casualmente, y si ocurrió es porque alguien lo planificó así. Es decir, si la Junta Central Electoral quiere saber, que ya lo sabe a estas alturas, yo me imagino que ya debe de haber varias personas detenidas de los que trabajaron en ese sistema de cómputo. ¿Por qué? Porque fue una operación muy grosera, muy vulgar. Y según me estuvo contando esta mañana alguien que maneja muy bien la informática, dicen que existen la firma digital de quienes clonaron estos equipos, quienes lo alimentaron con la boleta, con y sin la boleta de los partidos de la oposición. Y fue tan clara la operación, tan burda, que los únicos partidos que no aparecieron fueron los partidos de la oposición. Usted no vio ayer a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana protestaron porque a ellos lo excluyeron. No, a ellos lo dejaron ahí. Y esto ocurrió por pura casualidad. Entonces, ¿qué ocurre? La Junta tiene la responsabilidad hoy en día de explicarle a todos los dominicanos qué fue lo que ocurrió ahí. Y tiene la responsabilidad de llevar al banquillo de los acusados a los que participaron en esto. Tanto a los autores materiales como a los autores políticos. ¿Por qué? Porque esto no se puede dejar pasar por alto. Porque si se deja pasar por alto, es otorgarle una licencia para que vuelva a ocurrir siempre. Y nadie va a resultar castigado. Nadie lo van a castigar por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Es bueno, y qué bueno, hay que alegrarse de que esto ocurrió cuando estaban en el país los delegados de la Organización de Estados Americanos, que yo me imagino que ahora debe de estar rindiendo un informe, porque lo rindieron
cuando ocurrió en Bolivia con las elecciones, con la tercera reelección de Evo Morales, que supuestamente que dijo la OEA que se habrían cometido diversas irregularidades. Y ese presidente fue obligado a exiliarse. Pues la OEA tiene que hacer un estudio aquí imparcial y decir también qué fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque los dominicanos ya no nos metemos el dedo en la boca. Los dominicanos estamos atentos a todo lo que está ocurriendo aquí. A todo lo que está ocurriendo aquí. Entonces yo decía que era bueno que tuviera la OEA y esos organismos internacionales, porque si no se hubiera alegado que era un pataleo. Y parte de la decisión que adoptó la Junta de suspenderlo fue producto también de las conversaciones con los delegados políticos y con los observadores internacionales, que les recomendaron, pero si no se puede votar, que yo me imagino que también se comunicaron con sus jefes fuera del país, Washington, donde hay un centro del poder que controla la OEA y el centro del poder del IFES, que es un organismo de promoción de las elecciones ligado a la Agencia Internacional de Desarrollo. Qué bueno que ellos estaban aquí, porque o si no, a los dominicanos se lo hubieran metido frío, alegando que era un derecho de la oposición. Hay muchas opiniones sobre esto, ya de carácter jurídico, diciendo que la Junta no tenía derecho a suspender las elecciones, que eran las juntas municipales que debía de hacer eso, que debía de hacerlo el Tribunal Superior Electoral o el Tribunal Constitucional, dicen algunos. Pero lo cierto es que ya eso es un hecho cumplido, ya nadie le da vuelta atrás. Y al no darle vuelta atrás, tenemos que arar con esos bueyes. Así que toda la opinión pública está conteste de que hay que rendirle, hay que determinar qué fue lo que pasó ayer con los equipos del voto automatizado de la Junta Central Electoral que impidieron la celebración de las elecciones. Miren, y también hay denuncias de que en las localidades donde se estaban celebrando las votaciones con las boletas de papel, también hay denuncias también de numerosas irregularidades. Pero claro, la que ocupan el voto electrónico fueron mayores y más visibles. Pero no se crea tampoco que ese voto regularizado estuvo exento de irregularidades y de trapisonda y de echarle leche de la mala al dulce. No. Y parece que hay algún interés, que hubo algún interés marcado en hacer abortar estas elecciones. Miren, hay quienes plantean que la Junta ahora mismo sea reforzada para estas elecciones y para las elecciones de mayo con una comisión asesora o una comisión veedora, como se le ve. Ya en 1986, cuando la Junta la presidía el doctor Caonabo Fernández Naranjo, él es el presidente de entonces, el doctor Salvador Jorge Blanco, mediante decreto integró la formación formó una comisión de asesora integrada por ciudadanos notables. Yo recuerdo que en esa oportunidad quien la presidía fue el monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, y su secretario era el intelectual e historiador Fran Moya Pom.
Pues esa comisión tenía la orden de vigilar el proceso electoral, de ver si el registro electoral estaba, si no había excluido, etcétera, etcétera. Hacer actividades alrededor de la Junta o dentro de la Junta que le llevaran confianza a los electores. Esta mañana, en uno de los planteamientos que hizo el doctor Leonel Fernández al finalizar su reunión con los miembros del IFES, él planteó que una comisión más o menos de esta naturaleza, integrada por ciudadanos probos, honestos y de la sociedad civil, sea incorporada a la Junta Central Electoral para que la acompañe y le dé credibilidad. Óigase bien, credibilidad, porque con lo que ocurrió ayer, la credibilidad de la Junta se igualó a cero. Pues esa comisión tendría que darle credibilidad a esa institución para que le pueda levantar la moral dentro del proceso de organización de las elecciones del 15 de marzo y el 16 de mayo. No sabemos si el presidente de la República, que es quien debe de hacer esto por decreto, o la propia Junta Central Electoral, si el presidente se va a referir a ese tópico esta noche. Ya con la desactivación de esta crisis que puso al país de ridículo dentro del panorama internacional, porque es la primera vez que aquí se suspenden unas elecciones, y pocas veces yo me imagino que se ha visto eso en algún país de América Latina, salvo en Haití, que creo que se suspendieron 2 elecciones, una por un problema político y otra por un problema atmosférico. Pues el país fue puesto en tela de juicio y de inmediato reaccionaron los sectores económicos del país solicitando calma. ¿Por qué? Porque podría afectarse el clima de inversiones con esto, ¿no? Con una prolongación de una crisis de esta naturaleza. Esta mañana estaban visitando la Junta Central Electoral miembros del CONEC, buscando alguna fórmula de avenencia que contribuyera a resolver de una vez y por todas todo este problema. Hay que resaltar el comportamiento cívico de los dominicanos que acudieron, se levantaron temprano, tanto en la zona urbana como en la zona rural, a ejercer su derecho al voto. Fueron en calma, pero a pesar de los intentos del fallo técnico, en algunos lugares se registraron incidentes. Y era lógico que la gente protestara, porque se quería de una forma u otra alterar la voluntad popular. Hay quejas de uso excesivo hasta intimidante de miembros de la Policía Electoral Militar, sobre todo en las áreas urbanas y en los barrios populares, en donde aparentemente el PLD tenía no estaba bien ubicado y no estaba bien colocado. Pues hay denuncias de que estos miembros de la Policía Electoral Militar, que son militares y son agentes de la Policía Nacional, actuaban de manera intimidante en contra de los opositores. Ojalá que esto no vuelva a ocurrir en las próximas elecciones. Los civiles que dirigen las Fuerzas Armadas, su comandante en jefe y eso, tienen que saber que las Fuerzas Armadas deben de ser un cuerpo libre, alejado de cualquier politización, que es un cuerpo especializado creado constitucionalmente para defender la soberanía nacional. Entonces,
cometen un error quienes inducen a las Fuerzas Armadas a realizar este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque no contribuyen a su profesionalización. Se recuerda que durante los 12 años de Balaguer las Fuerzas Armadas actuaron, y la Policía Nacional actuaron siempre políticamente. Eso se desbarató en 1978 con la llegada al poder del PRD y el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, que descabezó una serie de generales que tenían una amplia participación política durante las administraciones del doctor Joaquín Balaguer. Pero eso no, los dominicanos no debemos decir que eso, debemos pedir que eso no vuelva a ocurrir, porque es muy feo. Y además, las Fuerzas Armadas no están para eso, están para defender la soberanía nacional. Otro aspecto que es posible que se dé dentro de estos meses es que para las próximas elecciones congresionales y municipales, el acuerdo que hicieron algunos, que hicieron políticos, el PRM y el Partido del Pueblo Dominicano, el partido de Leonel Fernández, que esa unidad electoral se amplíe a otros lugares. Tal vez se dieron cuenta de que al enemigo que están enfrentando, no solamente por lo poderoso que es, sino por que es capaz de hacer cualquier cosa con la finalidad de mantenerse en el poder. Es decir, no le tiemblan las manos para hacer cualquier cosa, para agarrar de las arcas nacionales la cantidad de dinero que le venga en gana y ponerlo a favor de su causa. Pues eso es así. Otro aspecto que queremos destacar es que la Conferencia del Episcopado Dominicano llamó hoy a un diálogo. Ustedes saben que la Conferencia del Episcopado Dominicano es quien es la instancia de la Iglesia Católica que agrupa a todos los obispos y traza una pauta para toda la Iglesia dominicana. Este comunicado que ya fue difundido hoy por la prensa digital, el episcopado aboga por un diálogo entre las partes envueltas en la crisis para solucionarlo. Y que se tomen las consideraciones, las soluciones que se tomen se hagan al margen, no se hagan al margen de la Constitución, que se hagan apegadas a las normas, establecidas en el país. Otro aspecto que hay que resaltar, también hay otras organizaciones políticas. Aquí me llegó un comunicado del Movimiento Patria para Todos, que dirige su secretario general es Iván García y su presidente es el doctor Fulgencio Severino. Me enviaron un comunicado donde dice que su organización considera que la suspensión de las elecciones por falla mecánica en el voto automatizado es una evidencia falta de respeto de la Junta y acusan directamente de ello al gobierno y al Partido de la Liberación Dominicana. Eso dice el movimiento Patria para Todos en relación a esta crisis esta crisis que pudo haberse
haberse extendido aún más, que pudo haberse extendido, pero que con la oportuna decisión de la Junta Central Electoral de convocar elecciones para el 15 de marzo. Y yo me imagino que el presidente también, en el discurso que va a pronunciar más tarde a las 9 de la noche, va a ser un poco, se va a dirigir a la nación para tratar de disuadir cualquier intento de violencia o de alteración del orden público. Y porque en definitiva eso no le conviene a los dominicanos. Uno deplora que en este tipo de actividades el fanatismo llegue a los niveles más altos y se apodere de los dirigentes políticos, que son los que deben de llevar orientaciones a la sociedad. Hay varios muertos, varios fenecidos en Barahona y en Santo Domingo Norte. Aquí en Santo Domingo Norte ocurrió luego de un incidente, donde se enfrentaron PLDistas y PRDistas, luego que la Junta Central Electoral diera a conocer su decisión de suspender las votaciones. Mire, aquí todo el mundo se ha quedado esperando la cancelación del director de elecciones y la cancelación del director de cómputo de la Junta. ¿Por qué? Porque en gran medida no es que ellos sean los responsables, pero si no son los responsables de estos hechos, al menos debieron de tener fiscalizadores dentro de la Junta para evitar que estos equipos salieran con la intención marcada de que se cometería un gran fraude. Hasta ahorita, hasta las 4 de la tarde, las 5, no se había conocido la renuncia del director de cómputo, ni tampoco del director de elecciones. Y hay que esperar que la Junta termine de hacer su indagatoria, termine de hacer sus investigaciones, para que someta a la justicia a los responsables de estos hechos, que no son nada casuales. Si ocurrieron es porque alguien quiso que ocurriera de esa forma. Si ocurrieron fue porque alguien lo planificó de esa forma. Y ya todos conocemos el resultado. Ya todos sabemos que actuaron manos criminales dentro de ese proceso, que actuaron manos con el fin de crear confusión y de llevar el caos a la sociedad dominicana. ¿A quién beneficia todo esto? Yo personalmente no tengo conjeturas sobre quién pudo haber hecho. Hay muchas informaciones que dicen que eso provino de la oposición. Acusan al doctor Leonel Fernández de esta iniciativa en el supuesto de que uno de sus seguidores fue miembro de la Junta Central Electoral y que supuestamente conoce la intríngulis ahí adentro. Yo pienso que eso es muy aventurado acusar directamente así a alguien. Pero lo cierto es que este hecho debe de ser investigado de arriba abajo y destituido de su cargo los responsables de eso. Y si no se da si no se produce esa detención, esa investigación profunda, pues dentro de poco volverán a hacer lo mismo. Volverán a afectar la institucionalidad democrática del país, con la finalidad de ellos quedarse en el poder. Vamos a concluir esta transmisión por hoy, de este su programa Escritorio.
que se transmite por Telecable de Claro y Telecable Dominicano a través del canal 74, y que esta noche se va a repetir a través del programa, a través de los mismos canales, y se va a retransmitir también simultáneamente por Facebook. Así que yo soy un servidor, Eli Heiliger, en sustitución de don Adonis Díaz Santiago, quien se mantendrá ausente de este espacio por varias semanas. Así pues que hasta mañana, cuando continuaremos con más comentarios sobre la actualidad nacional e internacional.